Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia de Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Inicialmente arrancamos con nuestro programa transmitiendo nuestras condolencias a la colectividad puneña y en especial a los familiares de Enrique Garnica Pari, connotado y sobresaliente cultor del deporte del básquetbol, que ha fallecido este día martes 1 de abril, y también transmitiéndoles ese sentimiento de pesar que aún nos embarga por la ausencia física de Keiko Garnica, que además fue un destacado cultor y promotor de la danza folclórica puneña, especialmente de la pandilla puneña, conduciendo como presidente del Centro Musical y de Danzas Teodoro Valcárcel. Él ha sido cremado y sus restos probablemente descansen en la ciudad de Puno con posterioridad. Un abrazo a los familiares, que también han sido una familia y son una familia destacada en la promoción y en la identidad de nuestros valores artísticos y culturales. Nos vamos con el editorial. Buenas tardes, Ismaco. Buenas tardes, Malichita. Arrancamos. Buenas, Nacho, Mali. Gusto en saludarlos. Nuestra editorial de hoy, 4 de abril, posibilidades de desarrollo del sur del Perú. Si el desarrollo es el despliegue de capacidades de las personas, familias y organizaciones, capacidades cognitivas basadas en el conocimiento científico, de destreza en el manejo de técnicas e instrumentos, así como de la voluntad y estado de ánimo para generar competencias, y con ello se construyan los satisfactores suficientes para las necesidades que demanda el cuerpo, la inteligencia y la voluntad de cada quien. Entonces, es indispensable tener en cuenta la realidad como totalidad concreta. En el sur de nuestro país existe un gran macizo de volcanes y montañas que la vertebran las dos cordilleras, además de las cuencas de la Amazonía y del lago Titicaca y de los ríos Ocoña, Colca. Los recursos naturales y especialmente los del subsuelo, los circuitos comerciales que vienen de antigua data, pero lo sustantivo para ello, es decir, para lograr el desarrollo, es la condición humana de sus habitantes, ya que estos, nosotros, somos sujetos pasivos de una política nacional centralizada en la capital de la República y que está a la orden de quienes poseen el poder de las relaciones sociales y del dinero, y que históricamente margina, discrimina, regula normativamente una desigual distribución de recursos de la riqueza nacional, que es socialmente producida. El sur es sustantivamente diferente al resto del país. Es mayormente andino, con una geografía única, una realidad social especial y usos y costumbres heterogéneos que no llegan a constituir una identidad sureña, y que todo ello marca el desafío nuclear o sustantivo para el desarrollo y la integración hombre-naturaleza. La cuestión es cómo lograr que este desafío se convierta en fortaleza, a fin de lograr un proceso de desarrollo genuino, una convivencia armoniosa de la población y su entorno, en un escenario social de paz, justicia y óptimos niveles de vida. La República ha sido hasta hoy incapaz de crear articuladores como los implantados por los Tiahuanaco o los incas, o por los españoles en el virreinato, que según se sabe, lograron integrar longitudinalmente Lima, Huancavelica, Cusco, Puno. La ley de bases de descentralización, la de regionalización, la de organización y funciones de los gobiernos regionales no ha hecho sino reproducir patológicamente el esquema de administración burocrática del Estado. El Estado-nación,
el Estado-región, constituyen el mismo ogro filantrópico al servicio del poder instituido centralmente. Existen oportunidades para construir escenarios idóneos para lograr desarrollo social y humano en el sur del Perú. No existen a la luz de los hechos y situaciones del presente. Las autoridades vigentes en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno no solo no la consideran en sus agendas, sino que cada quien vela por su propio entierro. No se miran más allá de las coyunturas, que además es la que el poder central crea y se las muestra como única verdad. No hay oportunidades. De parte del poder constituido estatalmente a la fecha, no se vislumbra ni una. Desde la sociedad civil puede haber alguna esperanza. Baste recordar que en el sur de nuestra patria, sus instituciones y organizaciones sociales, así como organismos no gubernamentales, han mostrado mayor oposición al centralismo limeño. Los intentos más serios de poner en cuestión el Estado central del país y los planes de la élite limeña llegaron desde el sur. También una lectura de la realidad social y política de la actualidad muestra que mientras en Lima se reprochaba a Castillo la mala gestión y la vigencia de la corrupción, en estas regiones, el sur, el reproche era que no había convocado a una asamblea constituyente ni cumplido con las promesas radicales que hizo en la campaña electoral. Recordar también las protestas en Arequipa que en el 2002 frustraron el intento del gobierno de Alejandro Toledo de privatizar 2 empresas públicas de energía. No olvidemos que jóvenes ciudadanos de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno han fallecido por obra y gracia de la gobernante de turno. Han muerto de manera violenta por armas de fuego, estando ellos desarmados y ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. La oportunidad de desarrollo y construcción de destino seguro en el sur de la patria se configura en el escenario del movimiento social, conducido por actores con base cultural y sociopolítica, con independencia de criterio. Dicho al revés y al derecho, queda entendido lo dicho. Intidinquichu Manacho, un editorial bien sensato y ecuánime respecto de la tragedia que vive el país por el desgobierno que padecemos. Nos vamos a nuestra historia, de la supuesta ignorancia de los indígenas a la paulatina admisión de los saberes propios del mundo andino. El presente relato evidencia cómo en los siglos XVIII y XIX y parte del siglo XX, y probablemente hasta ahora en las primeras décadas de este siglo XXI, pero de manera velada e hipócrita, las consideraciones que los grupos poderosos y las élites limeñas y costeñas, e inclusive del sur del Perú, instrumentan sobre la denominada raza indígena, que eran a todas luces despreciativas. Obviamente, aquí hacemos una puntualización. En realidad, los indígenas o grupos originarios de todo el mundo conforman grupos étnicos diferenciados por su cultura y no por sus variantes étnicas desarrolladas en diferentes espacios ecológicos. Entonces, hablamos de raza humana que es de diverso colorido y formatos fenotípicos característicos, pero nunca superiores unos sobre otros. Así haya diferencias y apariencias que manifiestan superioridad biológica. Con todo, a los habitantes originarios del Perú, en especial del sur peruano, siendo o no raza, pero sí integrantes de la especie humana, se les despreciaba y explotaba. En fin, relatamos que en el Perú republicano a los indígenas se les consideraba inferiores como rezago y residuo y hasta lastre social, con costumbres oscuras, irreprobables e irracionales, calificadas así por gente
de un supuesto mundo superior indigestado de prejuicios occidentales nacidos de la Ilustración o arrastrados desde el catolicismo y su parafernalia impositiva y autoritaria. Uno de esos personajes despreciativos de lo indígena relata con pasmo y asombro, afirmando que los indígenas eran bárbaros e impíos sin valores culturales por sus prácticas divorciadas del pensamiento científico y de la racionalidad occidental. Ese personaje fue Sebastián Lorente Ibáñez, considerado notable promotor de la cultura peruana. Él nació en Murcia, España, en 1813 y murió en Lima en 1894. En su vida de 71 años actuó como protagonista estelar en la educación elitista de alumnos al proyectarse como pilar en la afirmación y proyección académica del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que recién en 1865, a 25 años de su fundación, fue ungido como el primer colegio nacional por decisión del presidente de ese entonces, Ramón Castilla, para enfrentar el elitismo y el exclusivismo educativo en los que había incurrido ese colegio en sus primeros años de vida. Pero vayamos al tema. Sebastián Lorente escribió un singular libro intitulado Pensamientos sobre el Perú, que luce sus páginas erizadas y aderezadas con descripciones descarnadas sobre las costumbres indígenas a las que despellejaba de contenido encomiable y las repudiaba. Por ejemplo, en su capítulo de Enfermedades de los indios, relata que los sombríos indígenas desconfiaban de los médicos a los que acudían para escucharlos, pero no para acatar ni tomar remedios que los galenos les recetaban, porque decían que esos remedios solo eran buenos para el huiracocha y que los indios, sospechando el origen de su enfermedad, jamás la confesaban y poco les importaba que el médico la adivinase. Sus remedios, informa Sebastián Lorente, se reducen a prácticas repugnantes como lavativa con vidrio y ají, limpiarse el cuerpo con sapos, embadurnarse para los dolores de estómago con barro pestilente, beber orina podrida y otros brebajes que, según Sebastián Lorente, eran imposibles de describir. Y todo en medio de la indolencia salvaje que constataba que los indios eran impávidos e indiferentes, viendo cómo por efecto de la enfermedad padecían y sucumbían sus más próximos parientes. Por ahí camina también el rechazo casi atávico a la vacunación. Y cuando el paciente indígena fallecía, los vecinos daban alarma por el olor nauseabundo que emanaban de la casa del occiso o la occisa. Esta afirmación nos parece hoy exageración de escándalo. El vaivén histórico de la transformación de los significados sociales y sus proyecciones significantes en esos años y las costumbres sobrevivientes y superstites de los pueblos originarios antes repudiados hoy no lo son, debido al crecimiento de disciplinas sociales como la antropología, que llama saberes propios a esas costumbres ancestrales y andinas que profundizan su estudio. Sebastián Lorente, además de historiador y educador, fue médico graduado en Madrid que introdujo varias disciplinas sobre medicina en Lima, como la medicina forense y principios de salud pública. Por lo demás, y más allá de conocimientos aproximados, es necesario ingresar ahora a conocer los rezagos culturales del mundo andino en la dimensión de las llamadas medicinas alternativas y no solo estacionarse en los valores del herbolario curativo andino, sino saber y dominar sus prácticas y en la sobreviviente idiosincrasia y acción y mentalización andina ante las enfermedades y el cuidado de su salud. Probablemente esos conocimientos sean parte de una identidad subterránea que ya no debe considerarse como barrera cultural rumbo a la comprensión plena del mundo andino. ¿Vale la pena hacerlo? Obviamente que sí. Este ha sido nuestro recuerdo histórico. Y ahora nos vamos a nuestra tercera estación, la conversación sobre identidad. Este es un tema al que no lo vamos a abordar desde la perspectiva de la filosofía, que habla de una serie de conceptos que homogeneizan propuestas para establecer una serie de propuestas de contenidos y reflexiones de orden filosófico. Más nos vamos a estacionar y reflexionar sobre lo que es la identidad cultural
que tiene además diferentes componentes, porque hay identidad religiosa, hay identidad artística, hay identidad de idiosincrasias, etcétera, hasta de clubes especiales y muy singulares, ¿no? Ese es más o menos un espacio bastante complejo porque la identidad, bueno, se traduce en varias expresiones sociales. Así es, Rancho. Pero antes de entrar en ese escenario que estás planteando, me parece a mí importante que diferenciemos el concepto de identidad respecto del de igualdad, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, hay una pregunta bien interesante que dice así: ¿existen iguales? ¿Se pueden igualar los diferentes? Entonces, la respuesta que muchos dicen que es correcta es que no existen iguales. ¿Se puede igualar los diferentes? Sí se puede igualar los diferentes. ¿En qué sentido? Entonces, cuando no existen iguales, ¿por qué? Porque se ocupa un sujeto, un objeto, cualquier cosa de la realidad, naturaleza, sociedad, incluso del propio pensamiento, se ubica en un espacio y en un tiempo que es único. Y además respecto de otro. Claro. Y es dinámico. En todo caso, brilla en la historia, ¿no? En el tiempo. Pero en todo caso es único. Y además su posición respecto del movimiento de la Tierra, etcétera, es único. Entonces, la igualdad en sí, en ese concepto que has dicho que es filosófico, no existe. Pero se puede igualar los diferentes. Entonces, la respuesta es sí. Y lo que dicen aquí es que la estadística es la que iguala a los diferentes. Entonces hacen lo que llaman las medidas de tendencia central. Los promedios igualan diferentes. Y las diferencias están en los extremos, entre los menos, por decir, menos pobres y no pobres, o ricos y el promedio. Eso ya está orientado para tomar decisiones. Ahora, entonces, claro, pero entonces acá el concepto que conduce, desde mi punto de vista, a equivocaciones es si esto que se puede igualar a los diferentes no están diciendo que eso es la identidad. La identidad que no es filosófica, la identidad es una cosa es idéntica a sí misma y se acabó, no puede haber otra cosa. Claro, como decir, por ejemplo, que Puno es idéntico a sí mismo, ahora, eso es ilusorio, o Arequipa igual a sí mismo, o el Cusco, claro, etcétera, porque tienen una serie de particularidades y especificidades dentro de su propio conglomerado humano, ¿no? Donde su propia población es diversa, a pesar de que tiene más que identidad, identificación con ciertas tendencias, ¿no? Ya. Entonces, el concepto de igualdad, de identidad, puede ser lo que se identifica respecto de dos coordenadas existenciales que son las que con los que uno se puede identificar, con algunos valores que son de nuestros usos y costumbres, unos valores que los aceptamos como propios, y esos valores pueden ser el respeto al prójimo, por ejemplo. Y el otro parámetro existencial es qué normas de convivencia social las acepto como tal, como propias. Entonces son valores y normas que regulan la existencia, las que hacen que un grupo acepte unos valores, unas normas respecto de otros. Entonces hay la identidad que se llama, bueno, pues la identidad, por ejemplo, religiosa, la identidad política, la identidad deportiva, no son más valores de un equipo que de otro. Claro, y ahora en ese escenario se pondera mucho lo que es la cultura viva, pero la cultura viva está influenciada e interpenetrada por una serie de variables de la posmodernidad, del esnovismo, del multiculturalismo, de la asimilación de comportamientos exógenos, etcétera, inclusive por los juegos de poder. Para el caso de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, donde prima hegemónicamente el sincretismo, es decir, la superposición de imágenes, de íconos, de símbolos, del culto a la Pachamama, de la festividad, de la religiosidad, y bueno, eso está opugnado por la Iglesia Católica, que quiere que, bueno, uno siga viviendo en el siglo XVIII, donde hay autoritarismo religioso y verticalidad, y la gente empuja para que eso no sea así. Entonces, esta cultura viva tiene otras dimensiones, y entonces es bien difícil hablar de una identidad, sino de un comportamiento
de identidad y la máscara que va cambiando con el paso del tiempo y que se va moldando a diferentes situaciones, pero dentro de ello la propia gente se identifica con algo que sea temporal y eventual, ¿no? Pero hay una cosa que acabas de decir que me acaba de recordar a un taxista en Lima que me recogía del aeropuerto hacia el centro y me pregunta, ¿de dónde viene usted? Yo le digo, de Puno. Y me mira con ojos de plato diciendo, no, no es posible. ¿Cómo que no es posible? Le digo al taxista. Pues usted es blanquito, de bigote, etc. No podía creer que era de Puno. Ah, no, sí, soy de Puno. Le digo, ah, bueno, ¿qué hace usted acá? Bueno, y mira, me dice, cuando yo pregunto a pasajeros que llegan de Chiclayo, de Piura, ¿de dónde vienen? Vengo del norte. Y cuando pregunto así, usted me dice de Puno, pero pregunto otro me dice del Cusco, de Arequipa. Nadie me dice, vengo del sur. Entonces, eso es que hay una identidad más focalizada, será más extendida. La palabra norte de repente refleja otro escenario. Y hay unas identidades pequeñísimas, por ejemplo, a un mollendino le dice, ¿eres arequipeño? No, no, yo soy mollendino. Dice, eso ya es chauvinismo, dicen algunos, ¿no es cierto? Bueno, claro. Bueno. Y ese es pues un deterioro de la posibilidad de unificar, de plantear propuestas de orden sociocultural, ¿no? Claro. En el sur hay más heterogeneidad ahí en el aspecto de usos y costumbres. Probablemente nuestros valores y nuestras normas tengan alguna raíz de homogeneidad, pero no se ha encontrado, no hay puentes de diálogo, porque obviamente aquí el escenario político, básicamente político y del poder, no hace posible que haya una convivencia, porque hay diferencias que asustan y que enfurecen y que a uno lo desestabilizan, ¿no? Y uno quiere protestar por eso, ¿no? Entonces, el escenario para crear una simbología que refleje identidad. Por ejemplo, todos los peruanos tenemos como símbolo de nuestra identidad la bandera, el himno, el escarapela. Y entonces, todas cosas son valores simbólicos que más o menos unifican, ¿no? Que unifican y dicen somos idénticos a esta cosa, ¿no? Pero esos son los verdaderos elementos de la identidad, son los valores que nos unen a todos. La identidad de la fiesta, digamos, del protocolo, cosas de esa naturaleza, que de alguna manera conmueven, pero no son, pues, la identidad debería ser un proceso, como has dicho en el editorial, que arme asuntos de satisfacción, de complementación y de proyección, de tal suerte que nos identificamos con los valores patrimoniales de un territorio y los vamos cultivando, no solamente los atesoramos o los relevamos en determinadas fechas y después se diluyen, desaparecen y nos esclavizamos ante el multiculturalismo, ante el esnovismo y ante una serie de estereotipos, ¿no? Claro. Y yo estaba preguntándome, por ejemplo, respecto de estos dos parámetros existenciales que hemos planteado, ¿no? Y del sincretismo que tú has planteado. La familia Fujimori, ¿qué identidad tiene respecto del país denominado Perú? Bueno, no tienen identidad, tienen más identificación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo la población peruana define al Congreso? Con la identidad de la corrupción y del fracaso moral. Pero eso es más una identificación por lo que hacen, pero la identidad tendría que ser más compacta, más homogénea, más dignificadora de la condición humana, porque uno se siente identificado. Por ejemplo, en el islamismo, hasta la vestimenta de las mujeres y de los hombres, que se hacen crecer la barba, ponen su sombrero, su aditamento en la cabeza, ya son pues, ya entonces, y eso es permanente. Eso es parte de una conducta que los identifica, los enaltece y los vuelve diferentes, y ese es el gran problema, es a buscar de que, bueno, primus inter pares, ¿no? Yo soy primero entre iguales, pero eso es un contrasentido. Pero ahí nace, por ejemplo, el caudillismo político, una serie de diferenciaciones, ¿no? O los que somos de tal grupo, o los que estamos en tal partido, somos diferentes a los demás porque tenemos una identidad que nos cohesiona, que nos hace superiores, ¿no? Claro. Entonces, esa identidad, Nacha, así como la has planteado en el ejemplo del islamismo, o el ejemplo de los evangélicos, por ejemplo, ¿no? O de los luteranos en Estados Unidos, así tremendo. Cuando
como consecuencia de esa identidad sólida, fuerte, permanente, tienes la consecuencia de protegerla de otros, ¿no es cierto? Entonces genera violencia, genera confrontación, genera guerra, violencia. Claro, violencia, definitivamente, ¿no? Para proteger esa identidad son las guerras más fuertes que han habido entre identidades, ¿no? Y obviamente el proceso de aculturación, transculturación que ha habido con la religión católica en el Perú ya no es prueba de que una identidad no necesariamente usa la violencia, sino también usa otras maneras muy sugestivas, no más, digamos, llegar a la conciencia o a la intimidación, claro, para llegar a que se identifican con uno, ¿no? Ahora, esa identidad, por ejemplo, en el proceso de inmigración, de traslado, son diferentes. Hay grupos, bueno, ultras que van a Francia, a París y se instalan ahí y tienen su gueto, tienen sus costumbres, inclusive su propia religiosidad, y están manteniendo bajo la cohesión religiosa una propuesta de identificación, de identidad. Pero nos preguntamos, el aymara es fuerte en Puno cuando está en su territorio, ahí valora sus conceptos, pero el aymara que se traslada y vive en otra parte ya perdió. Hay una especie de patología de la migración, de la nostalgia, y ya deja de ser lo que pretendía ser cuando estaba en ese territorio. Entonces, esa identidad es realmente complicada para consolidarse y mantenerse, ¿no? Entonces, el proceso de identidad es tan abierto y tan convulsionante que en la actualidad es muy difícil mantener identidad, al menos con un Estado fallido que no establece valores de cultura. Por ejemplo, se estudia ahorita en los colegios la etnoculturalidad, la interculturalidad, y sale el joven del colegio y se olvidó de eso que había estudiado porque no te da las facilidades de afirmar esas conductas, esos aprendizajes en la sociedad tan convulsa, ¿no? Entonces, la identidad es una apetencia. Claro. Para el caso de los subdesarrollos como los que tenemos y toleramos en el sur del país o en el país mismo, ¿no? Porque la raíz de la identidad está en los usos y costumbres que tiene una persona desde el claustro materno. Y en qué sociedad se desenvuelve, en qué grupo familiar, qué grupo amical, cuáles son las relaciones de la familia con el trabajo, qué tipo de trabajo. Ahí se va a construir una identidad con la historia del escenario donde le toca vivir, con su geografía. Entonces, ese es el concepto de identidad que tiene valores y que tiene normas que se respetan. Pero esa identidad que colisiona de un grupo frente a la perturbación y la distorsión genera una serie de aislamientos y de rechazos, y entonces ahí también surge el desapego y, bueno, ciertos niveles de descontento. O sea, yo no puedo sentirme tal la Arequipa que ya no es la de antes, ¿no es cierto? Y entonces hay gente que dice en un tono un poco especial, yo soy arequipeño de pura cepa, una cosa así, cuando eso en la práctica es bien difícil que se pueda mantener porque no se trabaja y no se consolide esa propuesta de esos valores que supuestamente poseen los arequipeños en cuanto a laboriosidad, trabajo, energía, fortaleza y voluntad, ¿no? Y entonces ahora ya pues todo se ha generalizado de tal suerte que el negocio es la principal identidad, parece, de este mundo contemporáneo, ¿no? Por eso, exacto, a eso iba a plantear ahora. ¿Qué diferencia hay cuando dice, por ejemplo, algunos científicos de renombre argentino, Bunge, por ejemplo, dice, en América Latina somos todos occidentales. Nuestra identidad es la civilización judeocristiana. La visión judeocristiana, entonces, obviamente las normas y las formas de gobernar que tiene el occidente capitalista, ¿no? Esa es la identidad que tenemos, que es diferente a la identidad que tiene el mundo andino respecto de valores y de normas, que desconoce y margina ese mundo occidental. Pero todavía no se llega a colisión, sino a aislamiento, a separación, a marginación. Entonces, ahí hay retos que enfrentar muy importantes. Y hay aspectos contradictorios. Hemos acuñado lo que son, por ejemplo, los caminantes contaminantes. Entonces, la gente en Puno adora a la Pachamama, pero
Cuando camina, riega de basura todo el entorno. Entonces, todo ¿qué contradicción hay en ese aspecto? Eso es patología social. ¿Por qué falta conciencia o qué es lo que se requiere para que haya una especie de culto y de defensa de los valores naturales, de la expresión de los campos verdes, del ambiente, de la ecología, de la ornamentación, de cosas de esa naturaleza que significa promoción, defensa y consustanciación con la propia naturaleza, que esa sería una de las principales identidades? Para el caso de Puno, aceptar vivir a 3.800 y más metros de altura sin lamentarse de hacer eso, ¿no? Y sentirse consustanciado y vivencialmente activo y complementado por eso, ¿no? Uno se identifica con lo que le da su medio de vida, lo que lo hace vivir, con lo que ha observado permanentemente desde que nace, ¿no? Entonces, ese es su mundo, ese es su medio. Ahora, eso, ¿qué valores tiene? Y acá hay esa contradicción que tú planteas, pero esa contradicción es porque así son o porque así las relaciones sociales se lo han permitido. Por ejemplo, la basura. Existen normas, existen reglamentos para depositar la basura en tal sitio, etc. Si existe eso, ¿por qué no se hace así? Porque obviamente desde niño no se ha practicado esa cultura y hay, en el caso del agua, por ejemplo, hervir el agua para consumirla, es la identidad que tiene uno que protege su salud, su cuerpo. Pero si no tiene cómo hacer eso, es difícil, ¿no? Ahora, claro, hay una enfrentación entre la cotidianeidad, lo que soy en el día, y lo que apetezco como una ambición, un objetivo de consolidar una identidad. Mi cotidianeidad corroe ese valor supremo que no lo puedo conseguir porque, bueno, a veces estoy arando en el mar, ¿no? Y esos hay grupos humanos que se sienten totalmente desplazados. Entonces, la identidad, entiendo yo que es un concepto que no tiene muchos años de vigencia sociológicamente hablando, porque es algo que aparece como parte de unas expresiones de grupos, pero no de una aspiración colectiva para tener un principio para alcanzar y entonces sobre esa base adquirir bienestar, consolidar el respeto por la tradición, los valores ambientales, ecológicos, la solidaridad, que debe ser otro elemento de identidad, pero que fortalezca la convivencia social, ¿no? Claro. Hay acá preguntas que yo creo que las debemos dejar planteadas así nomás para reflexionar sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa ser peruano? ¿Qué es eso? ¿Cuál es su significativo el hecho de ser peruano? Aparte de haber nacido en un sitio, por eso no soy ser peruano, ¿no? O qué es la peruanidad que otros han llamado, ¿no? ¿Qué es? O la puneñidad. O cómo es el desarrollo para satisfacer necesidades, construyendo pues sistemas de agua, construyendo hospitales, construyendo todos los satisfactores, ¿no? ¿Cuál es la característica de esos satisfactores? ¿Qué valores, con qué valores se los construye, ¿no? Es diferente, por ejemplo, la fortaleza del Sacsayhuamán o Machu Picchu mismo, o lo que los han dejado los incas, para satisfacer necesidades con lo que hace la cultura occidental moderna, los hoteles grandes, ¿no? Hay unas diferencias sustantivas ahí. Y en ese caso, por ejemplo, en aspectos de identidad para el escenario de Puno, sería el bilingüismo. Es decir, que la gente admita, aparte de hablar el castellano, hablar el aymara, el quechua, y entonces serían elementos que cohesionan vasos comunicantes que establecen una especie de solidaridad cultural que nos hermana, que nos enaltece y que nos convierte más en identificados con eso que en distorsionadores de ese valor aspirable, ¿no? Sí, has hecho una diferencia bien interesante entre la identidad y la identificación. Claro. Que, por ejemplo, yo tengo mi DNI, ahí está mi DNI, me identifica, ¿no? Pero mi identidad como tal, la identidad tiene que ver con la asunción, uno se apropia de tales valores que son la razón de su existencia. Y en un escenario de normas que tienen que ver con la técnica, con el pensamiento estratégico, en términos de cómo me relaciono con mis amigos, con mis enemigos, etc. Eso. Y con, obviamente, el uso de
qué tipo de lenguaje de comunicación Ahora, tiene, lo único que hemos logrado más o menos ciertas identidades muy evanescentes es en la identidad y la festividad. El Inti Raymi en el Cusco apasiona y establece valores realmente conmovedores de entusiasmo. El 15 de agosto en Arequipa, los días festivos como Moquegua, Tacna, o la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, donde todos están en identidad de danza, de baile, de alegría, pero después eso se diluye. Claro. Y ya no hay una propuesta a la que aluden los teóricos, que hablan, por ejemplo, un programa de desarrollo regional sobre bases de identidad a la que la enuncian, pero no precisan cuáles son los elementos de identidad que deberían fortalecerse, ¿no? Claro. Pero eso ya se relaciona también con otro escenario, por eso agrupan gente, que es la novedad que puede haber en relación al año anterior o al año anterior, ¿no? ¿Qué cosas nuevas hay? Y eso es la curiosidad que siempre lo jala una persona, la familia, y el otro es el espectáculo. El espectáculo arrastra masas, ya sea deportivo, artístico, ¿no? De orden social, cultural. Ese arrastra masas. Entonces, ese es también otro elemento que confunde, digamos, acá, hablando en investigación, una variable que confunde el concepto de identidad, ¿no? Bueno, el tema es tan amplio, tan complejo, controvertido, que a veces y la identidad y la máscara son parte de una propuesta, y la apertura para razonar estos temas de identidad significa ir a una especie de introyección y de examen de conciencia. ¿Cuánto hacemos para sentar bases de verdadera y auténtica identidad que no sea exclusivista ni aislacionista, sino que sea de compenetración, de cohesión y darnos cierta coherencia en la vida social? Porque identificarnos con algo, como dijo Ismael al principio, con el desarrollo del sur del país, con la homogeneidad en varias propuestas, ya hay una identidad para el desarrollo, habrá una identidad para la compenetración. Yo alguna vez utópicamente dije, sería interesante que el Inti Raymi o el Día del Cusco se festeje en todo el sur del país, el Día de Arequipa en todo el sur del país, el Día de Puno de la Festividad de la Candelaria el 4 de noviembre en todo el sur del país. Entonces tengamos un día de reflexión, de proyección, para saber que podemos ser una unidad y una entidad más o menos con camino hacia el futuro, ¿no? Pero bien, la discusión está abierta y a reflexionar y a pensar. Ahora nos vamos, después de esta conversa, con Malichi para la anécdota en nuestra cuarta estación. Malichita linda, un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, de acuerdo al horario en que nos estén mirando, y gracias por vernos. Ahora les voy a contar una anécdota de un famoso pintor, Salvador Dalí, pintor español que nació en el año 1904 y falleció en el año 1989. Su obra, sus apariciones, sus escritos caracterizaron las inquietudes extravagantes del movimiento surrealista. Él estudió a famosos académicos, pero su obra reflejó la pasión que él sentía por el cubismo, el futurismo, la pintura metafísica y el surrealismo. Ahora se cuenta que un día fue a visitar una casa de salud para enfermos mentales y el director lo llevó a pasear todas las instalaciones y le abría una celda por celda. En una le dijo, cree que es Napoleón Bonaparte. Entonces Salvador Dalí lo miró. Poco interesante, dijo. Bueno, pasaron a otra, a la celda inmediata. Él cree que es el creador eterno. Lo miró también, dijo. Poco interesante. Y así sucesivamente el director lo iba llevando celda por celda y nada le interesaba. Hasta que por fin le abrió una celda y Dalí miró un rostro descompuesto, con los ojos saltones, el cabello desordenado, y exclamó, este sí es un loco genial. Se le nota al instante. Y el director le dijo, pero señor Dalí, aquí no hay nadie. Dese cuenta que está frente al espejo de un armario.
O sea, el verdadero loco era el propio Salvador Dalí. Excelente. El espejo revela nuestras verdaderas inclinaciones. Bien, nos vamos a la biografía de un personaje puneño, Santiago Giraldo Sueldo. Poco se sabe con precisión y detalles de la vida, realizaciones y básicamente sobre el pensamiento de este puneño preclaro, como fue Santiago Giraldo Sueldo, nacido en Putina cuando esa joven provincia pertenecía a Azángaro. Los historiógrafos puneños de antes y los de hoy, si los hay, respecto de ese talento social y político, proceden como mecánicos de una factoría automotriz porque repiten lo poco conocido y se estancan en el uso de frenos sin ingresar al análisis del pensamiento, la conducta y las obras producidas por el tribuno y político que fue Santiago Giraldo, destacado en el foro político por su indesmayable defensa y promoción de los indígenas en el siglo XIX y en los albores del siglo XX, donde a los indígenas del altiplano se les explotaba sin escrúpulos y sin remordimiento. Santiago Giraldo Sueldo fue el primer peruano en acuñar argumentos sociopolíticos como la palabra centralismo, para definir lo nefasto que era en ese acúmulo capitalista con poder político que tipifica al centralismo limeño, que hasta hoy persiste con instituciones a las que hace casi 140 años Santiago Giraldo llamó instituciones cadavéricas, en anticipación de lo que hoy es la nefasta burocracia centralista que corroe al Perú y además en su temperamento combativo y analítico de gran elocuencia expositiva, y también acuñó la palabra gamonal para definir a los propietarios de la tierra que abusaban impunemente de los indígenas a los que explotaban, aforrándose con uñas y dientes a la propiedad de la tierra como que se creían señores feudales, dueños de vidas y haciendas. A Santiago Giraldo, los críticos de su tiempo le decían que tenía la inteligencia penetrante y visionaria del águila y el corazón bondadoso y noble como de un ángel. En esta una certera metáfora. En lo que respecta al análisis de su obra escrita y de sus aportes a la construcción de peruanidad en defensa de los indígenas, alcanza Santiago Giraldo cotas del mismo nivel que su contemporáneo, Manuel González Prada, mayor que Santiago Giraldo en solo 2 años. Ambos fueron libertarios, anticentralistas y luchadores por la reivindicación de los indios en el Perú. A González Prada lo conoce y reconoce el Perú, y a un personaje semejante, de similar talla mental y emocional como fue Santiago Giraldo, uno lo reconoce habiéndole puesto su nombre a una calle del centro de la ciudad lacustre. Y listo. Y luego, lavado de manos. Reiteramos que más son los lugares comunes sobre la historia y trayectoria de este puneño de impecable coherencia entre pensar, actuar y sentir. Debido a que es esa carencia, reiteramos que es debido a que los escasos e incipientes historiógrafos con los que cuenta Puno, que dominan la escena de teatralización del pasado, evidencian escaso interés por abordar y analizar una vida acrisolada, como la de Santiago Giraldo Sueldo, que vivió 79 años. Él nació en 1850 y falleció en Lima en 1929. Lima, ciudad que ostenta poder capitalista y centralista, donde su clase dominante persiste hasta este tiempo y no se interesa para nada en el desarrollo del Perú. Los escritos de Santiago Giraldo, en especial en la revista Indio que dirigió, recibió apoyo y solidaridad de todos los intelectuales de avanzada de la Asociación Proindígena. Por ello y por su coherencia, Santiago Giraldo merece en este tiempo, tal como se hizo y hasta hoy se hace con el análisis de la obra del Mundo Puricu, Juan Bustamante Dueñas, la recopilación y difusión orgánica de sus escritos y de sus elocuentes discursos, que son de mayor contundencia que los del mismo Mariano Hilario Cornejo Centeno, el padre de la sociología peruana. A Santiago Giraldo solo se le conoce por su temple de acero en cuanto a personalidad, por su fiera e indesmayable entereza para defender a los indígenas y por su preclara y vasta, clarísima inteligencia que le permitió alcanzar diagnósticos sociales y propuestas con honestidad y certeza.
Ya es tiempo de sazonar el presente fortaleciendo la mente de las nuevas generaciones de puneños que, al padecer, padecen anemia puneñista que se puede atenuar con la lectura y análisis de los escritos y aportes libertarios anticentralistas de ese gran puneño. Esta ha sido nuestra biografía. Y ahora vamos a un poema del libro Choza, publicado el año 1972, cuando Efraín Miranda Luján, su autor, frisaba 43 años de edad, y que se republicó una larga entrevista realizada en 1985 por la revista cultural Hojas Escritas, dirigida por Marta Giraldo Alaiza. El pasado 2 de marzo, un grupo de intelectuales conmemoró los 100 años del nacimiento de Efraín Miranda Luján. Él falleció a la edad de 90 años en el año 2015 en la ciudad de Arequipa. Aquí un poema representativo del sentimiento y del pensamiento de Efraín Miranda Luján, de Choza. No me grites de calle a plaza Cholo, grítame de selva a cordillera, de mar a tierra, de Tahuantinsuyo a república, indio lo soy. A puntapiés, insultos y balas, lo soy. Explotado, robado, asesinado, lo soy. Con mi esqueleto, mi ecología y mi historia, lo soy. En iglesias, coliseos, municipalidades me gritan indio. Los descendientes de galeotes, criminales, indultados, aventureros hispanos, me gritan indio. Todos los descendientes de Adán y Eva me gritan indio. Soy indio, tengo el color mismo de mi madre tierra, nací en mí y de mi madre tierra, nací de y en sus elementos energéticos, de su genética activa y germinal, soy indio, una de las variadas formas de la creación, soy indio. Poema de Efraín Miranda Luján. Con este poema nos vamos hasta la próxima, el próximo viernes 11. Bye, bye.